Hermanos, ya estamos en la parte número 27 de toda esta serie de los atributos de Dios. Seguimos en el atributo de la bondad de Dios. Esta sería la tercera parte del atributo de la bondad de Dios. Y el día de hoy vamos a ver Dios, el supremo bien. Dios como el supremo bien. En la definición que hemos estado llevando acerca de la bondad de Dios, hemos dicho que Dios es bueno en sí mismo, también es bueno para con todas sus criaturas y puede por lo tanto denominarse fons hominum bonorum, lo que significa la fuente de todo bien. Y veíamos entonces pues que Dios no solo es el estándar de bondad y la norma suprema del bien, sino que aún más Dios era la fuente inagotable de todo bien, como vimos, puesto que Dios, decíamos, es la fuente de todo bien, veíamos el domingo pasado. Pero la razón por la que Él es la fuente de todo bien, hermanos, es porque Él es el bien en sí mismo. Dios es el supremo bien en sí mismo. Esto es, no es que Dios es el canal a través del cual fluye el bien, sino ya vimos, Dios es la fuente del bien. De Dios emana el bien. ¿Y por qué es que esto sucede así? Porque, como veíamos, Dios es bueno en sí mismo. Ya veíamos cuando estábamos viendo los atributos de Dios, que cada uno de los atributos de Dios son como componentes de la esencia de Dios. De tal forma que podemos preguntarnos, ¿de qué está compuesto Dios? Bueno, Dios está compuesto de bondad. Él es la bondad en sí misma y Él es el supremo bien. De tal manera que Dios en sí mismo es el sumo todo bien para todas sus criaturas. Porque no solamente es que Él es bueno con sus criaturas y nada más, es que Él es el bien. Él es el supremo bien y entonces sus criaturas son beneficiadas de que Él sea el bien. ¿Me explico? Y todo ser que se acerca a Él, se acerca al bien y obtiene el bien. Por eso dice el Salmo capítulo 73, versículo 28. Acompáñenme por favor al Salmo capítulo 73 en el versículo 28 que nos dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. Noten, hermanos, como el salmista dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dios es el bien en sí mismo para nosotros y para todo aquel que se acerca a Él. Él es el bien y si yo me acerco, entonces obtengo beneficio también de Él. Mientras muchos hoy en día tienen a Dios como el proveedor de los bienes materiales o inmateriales incluso que necesitan, incluso en el evangelicalismo de nuestro tiempo, para el creyente verdadero, hermanos, Dios es muchísimo más que eso. Dios es el bien en sí mismo. Porque en este mundo materialista, egoísta y antropocentrista, esto es,
centrado en el hombre busca a Dios por lo que Dios le va a dar, o porque se le invitó a buscar a Dios o a la iglesia para que Dios le hiciera un milagro, o para que Dios le sanara su enfermedad, o para que Dios le solucionara su problema. ¿Y qué es lo que buscan estas personas? ¿A Dios o el bien que puede dar Dios? Se ve, hermanos, con cierta claridad en muchos de los casos que lo que se busca más bien es un proveedor que me dé lo que yo necesito. Pero el creyente verdadero, hermanos, no ve a Dios como el que le va a dar lo que necesita, como si fuera nada más una máquina expendedora de cosas que necesito. No, hermanos, para el creyente, Dios es el bien mismo. El creyente no busca los beneficios de Dios, sino a Dios mismo, porque Él es el bien en sí mismo. Dios es en todo sentido lo que como Dios debería ser. Esto es absoluta perfección y perfecta felicidad en sí mismo. Dios es lo que Dios debería ser: absoluta perfección y perfecta felicidad en sí mismo. Él es en sí mismo y por sí mismo la absoluta felicidad y todo el bien. La ocasión anterior veíamos algunas de todas las clases de bienes que manan de Dios como la fuente. Pues, hermanos, si Dios es el bien en sí mismo, implica entonces que todo género de bienes existen en Dios o son la esencia de Dios, pero en un grado sumo y máximo, en un grado absoluto y perfecto. Por eso, Dios en sí mismo es la perfecta felicidad. Mientras el hombre busca encontrar la felicidad en las cosas de esta tierra, en las personas, en el dinero o en las posesiones, hermanos, el creyente sabe que la felicidad es Dios mismo. Dios no solo habita en absoluta perfección y perfecta felicidad para sí mismo, sino que aún sus criaturas también encuentran beneficio en ello, hermanos, por su propia bondad. Esto es, que Dios en sí mismo, esta preciosa y perfecta deidad, el Dios Trino, habita en perfecta armonía y felicidad, en la más absoluta felicidad, satisfacción, placer y gozo que puede existir y que podremos imaginar. De tal manera que Él no tenía necesidad de hacer ninguna otra cosa para sentirse mejor. Porque Dios, antes de crear todas las cosas, Él ya era absolutamente feliz, pleno, perfecto y satisfecho, porque Él es la felicidad en sí misma. Él es el bien supremo y la suma de todos los bienes de manera absoluta en sí mismo. ¿Me explico? Así que si pudiéramos imaginar la felicidad que eso significa,
caeríamos a la cuenta de que Dios no tenía necesidad de crearnos, ni de crear nada. Si cuando una pareja se encuentra feliz el uno con el otro, quieren pasar todo el tiempo y no quieren que nadie los interrumpa. Quieren pasar todo el tiempo así. Hermanos, Dios no tenía necesidad, habitando Él en sí mismo, en la más perfecta felicidad, no tenía necesidad de hacer nada para sentirse mejor, porque Dios no podía en ninguna forma ni puede sentirse mejor que en la perfecta felicidad y sumo bien que es Él mismo. Por eso es una herejía y una blasfemia lo que cierto personaje dijo en una ocasión, es que Dios nos creó porque no soportaba el aburrimiento de estar Él allí solo. Por favor, si Dios es el supremo bien en sí mismo, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Y otro dijo también, bueno, Dios nos salvó porque no podría soportar vivir sin nosotros, que nos amaba tanto, por toda la eternidad. Otra terrible blasfemia. ¿No podía Dios vivir feliz sin nosotros? Hermanos, si Dios es el supremo bien en sí mismo y para sí mismo, Dios no necesita de nada ni de nadie para ser feliz, ni para ser pleno o completo. ¿Me explico? De ahí entonces todas sus acciones son gracia sobre gracia por nosotros. Y aunque para el mundo sumergido en tinieblas de maldad le parezca un absurdo disparate que haya alegría y gozo deleitable en la casa de Dios, la realidad, hermanos, es que Dios es la alegría en sí misma. Cuán terrible es la forma en la que Satanás ha trocado, ha volteado la realidad de las cosas, que en su engaño, en las tinieblas y en la oscuridad en la que ha sumido al mundo, le hace pensar que estar en una iglesia no solo es perder el tiempo, sino piensan que es un absurdo y dicen, estar en una iglesia tanto tiempo, si apenas aguanto media hora de misa, y estar allí todo el día. No, ¿cómo se les ocurre? No, queremos mejor estar en otras partes, divirtiéndonos, alegrándonos, en vez de estar ahí todos aburridos. ¿Se fijan qué cosa tan tremenda? Cuando Dios, hermanos, es la alegría por sí mismo. ¿Quieren hallar alegría, hermanos? Dios es en sí mismo todo bien. Por eso el creyente puede hallar gozo deleitable en la iglesia y se le pasan las horas en la iglesia. Porque estando en los deberes piadosos, en la comunión con los santos, hermanos, se experimenta de alguna manera también esa alegría y gozo que es Dios mismo. Y si la presencia de Dios habita entre su pueblo,
Y si Dios dijo que Él estaría allí donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, entonces, hermanos, debe ser claro para nosotros que estar en la iglesia es el sumo gozo, pues Dios está allí. Por eso el creyente se deleita en ello, porque Dios es el gozo y la alegría por sí mismo. El verdadero y mayor gozo únicamente se puede encontrar en la persona de Dios y nunca fuera de Él. El verdadero y mayor gozo únicamente se puede encontrar en la persona de Dios, hermanos, y nunca fuera de Él. Aunque el impío se alegre en sus maldades, esa no es alegría. Sus sentidos y su mente están tan trastornados que piensa que puede encontrar alegría y deleite en el mal. Pero Dios no solo es la fuente de la alegría y del gozo, sino Dios mismo es alegría y gozo. Qué paradójico, el hombre no se acerca a Dios y a la iglesia porque piensa que se va a aburrir y mejor quiere ir a divertirse o alegrarse en otra parte, cuando es Dios la alegría y el gozo por sí mismo. El creyente es aquel que ha encontrado que la alegría del mundo es, en el mejor de los casos, efímera, y que muchas veces se basa en el infortunio de los demás, mientras que la perfecta e inefable alegría es la persona de Dios mismo. Y aunque Dios, hermanos, nos ha concedido la gracia de hallar satisfacción en diversas cosas de las que nos concedió en la tierra, como en el trabajo bien hecho, por ejemplo, la permanente y absoluta satisfacción únicamente están en Dios, porque Dios es la plenitud misma. Ciertamente, Dios ha concedido como la fuente de todo bien que el emanar de todo el bien que hay en Él alcance a sus criaturas. Que sus criaturas, hermanos, puedan recibir el beneficio de poder ser beneficiados, válgame la redundancia, con el bien que fluye de Dios. Pero Dios es el único, o en Él por sí mismo es Él la satisfacción absoluta. Esa permanente y absoluta satisfacción solamente se encuentran en Dios. Si el hombre quiere satisfacerse en las cosas de esta tierra, en algunas cosas legítimas, por ejemplo, en el trabajo, el hombre puede hallar satisfacción. Pero Dios es la plenitud de la satisfacción misma. Y esto es importante, hermanos, porque la vida del hombre se centra en la búsqueda de la satisfacción, de muchos tipos de satisfacción, pero aunque en el mejor de los casos sea una legítima, el hombre siempre está buscando estar satisfecho. Y cuando no está satisfecho, entonces se siente frustrado, se siente obstaculizado, se siente estresado. Pero hermanos, Dios
Dios. El acercarme a ti, dice el salmista, es el bien. Dios es la satisfacción misma. ¿Sí me explico? El creyente haya pleno contentamiento en Dios, entonces, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Porque Dios es la satisfacción misma. En la tierra pueden algunas cosas producirme satisfacción, pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a ti es el bien. Al acercarse a Dios el creyente entonces haya pleno contentamiento en Dios. Y no importan las circunstancias porque Dios es la satisfacción misma. Debemos reconocer que aunque el hombre también experimenta episodios o tiempos de paz, la mayoría de las veces esa paz es el desconocimiento del mal en proceso. Y para el hombre esta paz es temporal. Y esta paz temporal es solo la ausencia de conflicto. Pero la paz verdadera, hermanos, solo es Dios. Nosotros podemos experimentar algunos episodios o tiempos de paz. Pero ¿qué llama al hombre paz? Ausencia de conflicto. Y muchas veces cuando el hombre se siente en paz, o que dice que está ahí en la playa en paz, o en el campo descansando debajo de un árbol en paz, muchas veces simplemente no es que tenga paz, sino que él es ignorante del mal que está en proceso contra él. ¿Sí me explico? Por eso se dice que ojos que no ven, ustedes se saben lo demás. Y esa persona puede sentirse en paz, pero porque no tiene ojos atrás para ver al que viene contra él. Y puede experimentar esos episodios temporales de paz o de ausencia de conflicto. Pero Dios, hermanos, es la paz en sí misma. Una paz que no hemos experimentado jamás. Por sí mismo Dios. ¿Me explico? Dios ciertamente confiere a los creyentes una paz distinta a la del mundo. Una paz que no tiene relación con el conflicto. Y en ese sentido Dios comunica ese bien al creyente. El creyente puede tener paz verdadera en Cristo, entonces, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Porque Dios es la paz suprema en sí mismo. De tal forma que el creyente puede estar en conflicto y tener paz, la paz de Dios. Que Dios es paz. E imagínense, hermanos, si en medio de todo ese conflicto el creyente puede tener paz, pues Dios le ha conferido de su paz. Cuán maravillosa y perfecta sería la paz que es Dios mismo. Y siguiendo con los bienes de los que, por ejemplo, también mencionábamos el domingo pasado, el deleite también veíamos que es un regalo de Dios para sus criaturas en este mundo terrenal y es un bien que emana de Dios, veíamos la ocasión anterior. Pero por más deleite que puedan causar los deleites temporales, hermanos, este no es comparable con el supremo deleite que es Dios mismo.
Y solo el creyente verdadero puede valorarlo. El deleite, hermanos, que nosotros podemos experimentar en esta tierra y que Dios nos ha conferido en su gracia, que podamos disfrutar por su bondad, es solamente la más minúscula de las formas de deleite que Dios ha concedido aún a pesar del pecado y en un mundo de pecado. Y si podemos deleitarnos en ello, hermanos, y podemos gozarnos en ello, y si es solamente la más minúscula de las bendiciones en proporción a la persona de Dios mismo, hermanos, por eso el creyente que ha conocido a Dios y que ha podido encontrar deleite en la persona de Dios, sabe que todos los deleites que puede encontrar en esta tierra son nada, son efímeros en comparación del deleite que es Dios mismo. Por ello, aquellos creyentes que han encontrado al Señor y han podido deleitarse en Él, pueden valorarlo como el sumo deleite. Por eso decía el salmista también aquí mismo en este capítulo 73 del libro de los Salmos: ¿a quién tengo yo sino a ti? Dice el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh salmista, ¿por qué no deseas nada en la tierra? Si mira, aquí está este deleite, mira, no has probado esto, no te has satisfecho de esta forma. Y el salmista dirá hasta el cansancio: pero nada de eso es comparable al deleite que es Dios en sí mismo. Y prefiero ese deleite, y aunque no me dieran ninguno de los demás aquí en la tierra. Dice el Salmo 16, versículos 5 y 6. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Cuando dice la porción de mi herencia, está diciendo: eso es lo que yo quiero. A mí nada más denme eso y no quiero más. Al Señor. Y dice por eso en el verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿De qué está hablando? ¿Del terreno que le dieron? No, hermanos. ¿De qué está hablando? ¿De las bendiciones o beneficios terrenales que recibió? No, hermanos. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Porque, y bueno, ya sabemos que está hablando de esas cuerdas de amor, de esos lazos de misericordia que Dios echa al hombre cuando le atrae hacia sí mismo. Y en esos lazos de amor, en esas cuerdas de misericordia que Dios echa para atraer hacia sí mismo al hombre, el hombre halla deleite. ¿Por qué? Porque Dios es por sí mismo el deleite, el sumo, pleno deleite. Dice el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es decir, es hermosa la herencia, mi porción es el Señor. Por eso dice el salmista.
Por ello el creyente mejor anhela un día en los atrios de la habitación de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque ninguno de los bienes que se puedan disfrutar aquí en esta tierra, hermanos, es comparable a la persona de Dios mismo. Un día en la habitación de Dios, que es el verdadero, limpio, santo y perfecto placer, es 1000 veces mayor que todo el placer temporal de esta tierra. Porque sí, el placer perfecto, supremo, es Dios. Si ya veíamos el domingo pasado que el placer también es un bien que da Dios. ¿Por qué lo da? Porque Él mismo es la fuente. ¿Por qué es la fuente? Porque Él mismo es el placer perfecto, supremo en sí mismo. ¿Sí me explico? Por eso, hermanos, por eso, Dios es el paraíso mismo del creyente. Por esa razón, el paraíso es lo más excelso, perfecto, magnífico, supremo y maravilloso que puede existir. Pero porque habrá ahí algunas cosas que nos podremos disfrutar, no, porque es Dios mismo. Dios es el paraíso. Las aspiraciones de glorificación de los cristianos verdaderos no consisten en mansiones, en calles de oro, en coronas o en galardones, hermanos. ¿Quién de ustedes quiere ir al cielo porque le va a tocar una mansión como nunca la ha tenido aquí en la tierra? ¿O acaso le enseñaron a razonar así y a pensar y decir, oh, yo quiero ir al cielo porque allá va a haber unos jardines hermosos y las mejores flores que va a haber en toda... ¿A eso van? ¿Por eso quieren ir? Y otros dicen y hasta cantan, oh, yo quiero andar las calles de oro. Yo quiero saltar y gozarme allí en el mar de cristal. Bueno, ¿es acaso entonces que es eso lo que se constituirá en el paraíso? ¿Eso es el paraíso? Otro aspirará y, oh, yo cuando esté allá y me den mis galardones, ya tengo mi lista de todas las buenas cosas que he hecho y por qué me merezco tantas coronas. El creyente va allá porque tiene aspiraciones de recibir coronas o galardones allá. ¿A eso vamos? ¿Eso es lo que nos llama del cielo? ¿Eso es lo que nos atrae? ¿Eso es lo que buscamos? ¿Lo que nos gustaría? No, hermanos. Dios mismo es el paraíso en sí mismo. Es Él la plenitud de todos los gozos, deleites, felicidad y placer en sí mismo. El mayor gozo, deleite, felicidad y placer que jamás habremos experimentado es Dios mismo. Por eso, Él es el paraíso.
Y no las calles o las mansiones o los mares. Dios es el paraíso. Dios es la razón del creyente verdadero para estar en el cielo y no ninguna otra. Dios es la razón de que el creyente verdadero quiere estar en el cielo. Si alguno tiene otra, entonces lo más seguro es que no es creyente verdadero. Porque, ¿qué gozo hay sin Dios? Ya vimos que Dios es la fuente de todo bien. Sin Él no habría absolutamente nada. ¿Qué placer o deleite hay sin Dios? ¿Qué sería la gloria sin Dios? Alguien dijo, si Dios dijera a los santos, aquí está el cielo, tómenlo, pero yo me retiro. ¿Cómo llorarían y lamentarían los santos en el mismo cielo? Dice, sería un valle de lágrimas. Así es, hermanos. Si Dios dijera al creyente, ahí está, sus calles de oro, sus mansiones y su mar de cristal, pero yo me voy de aquí. Para el creyente, hermanos, sería perderlo todo. Sería un completo valle de lágrimas y lamentos. Pero fíjense que muchas personas, eso es la idea que tienen de cielo. Esa es la expectativa que tienen de cielo. Yo quiero ir allá a gozar, a disfrutar, a pasarla bien. Oye, pero ¿va a estar Dios allí? Ah, sí. No, pues pues ni modo con que la pase bien. ¿Se dan cuenta? ¿Qué visión tan loca en la que el hombre piensa que Dios es aburrición, que Dios es seriedad y ahí nomás estar quieto sin hacer nada. Cuando Dios es el supremo bien, es el sumo todo bien, todo el bien que puede existir es Dios mismo y en su expresión más absoluta y suprema. Pero el hombre piensa que el bien son las mansiones o las calles de oro. ¿Se dan cuenta que están en tinieblas? ¿Están en completa oscuridad y ceguera? Por ello, es Dios quien hace del mismo cielo un paraíso. Edén era paraíso por la presencia y habitación de Dios mismo, y no por las bellezas y deleites que tenía ese huerto. Pues algunos que piensan otra vez que el paraíso son las cosas que yo puedo gozar y disfrutar de aquí. Dicen, es que ese huerto, desde que fue echado Adán y Eva allí, Dios lo tuvo que destruir para que no lo disfrutara nadie más. Y algunos han llegado a cada conclusión, hermanos, que es, si les dijera. Pero el Edén era el paraíso porque la presencia de Dios andaba
con el hombre. Cuando el hombre es echado de la presencia especial de Dios. Es apartado del paraíso que es Dios mismo. La hermosura de la santidad y la perfección de Dios en todos sus atributos hacen de Él el ser más hermoso, magnífico, majestuoso, glorioso y santamente deseable del universo. Y el creyente verdadero es aquel que ha podido apreciar, al menos en una forma básica o mínima, esa infinita belleza por la fe y la palabra del Señor. Nosotros no amábamos a Cristo. Amábamos lo que nos podía dar, los beneficios, pero no su persona. Pero la gracia de Dios, en esa bondad, abrió nuestros ojos para ver la belleza de la hermosura de Cristo nuestro Señor. Y al ver su belleza y su hermosura, entonces le amamos a Él, sin importarnos que nos dé o no nos dé lo que quisiéramos tener. Nuestra razón de estar en la eternidad es estar con Él. No lo que podamos obtener. ¿Qué corona nos van a dar, hermanos? Si con trabajos venimos a la iglesia, ¿qué corona nos van a andar dando? Y aun si nos dieran una, hermanos, todos estaríamos completa y absolutamente seguros, convencidos y dispuestos a arrojarla al Señor. Señor, yo no merezco esto que me estás dando, todo esto es tuyo. Eso es lo que están haciendo aquellos seres que arrojan sus coronas porque dicen, ¿qué hice yo? Así el creyente ama y anhela la persona de Dios antes que sus bendiciones. Dice el Salmo 63:1, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y el hombre entonces, al conocer a ese Dios magnífico, el supremo bien, entonces lo anhela. Dice el Salmo 84:1 y 2, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Y cuando dice cuán amables se refiere dignas de amar, pero no se refiere a las moradas como el lugar de donde vive, sino la habitación, es decir, el habitar con. Cuán amable es habitar contigo, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea, aunque fuera los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios es el supremo bien, hermanos. Por eso también decía Agustín de Hipona, tárdete a mí, oh eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. Tárdete a mí,
hermosura tan antigua y tan nueva. Y luego dice también, me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti. Y esta es, hermanos, la experiencia de todo aquel ante quien o ante cuyos ojos resplandeció Cristo el Señor, hermoso en toda su gloria, y le amó. Por ello el paraíso será un lugar de verdadero descanso, porque Dios es el perfecto descanso. Por ello el paraíso será infinita, verdadera e interminable felicidad, porque Dios es la suprema felicidad en sí mismo. Si Dios quisiera darnos un excelentísimo regalo, no habría nada mejor que sí mismo. Y, hermanos, ese es el gozo de la eternidad. Dios mismo. Por ello, el regalo de la vida eterna es el regalo de vivir eternamente con Dios. No de evadir la aniquilación o el infierno. ¿Sí me explico? La vida eterna no es haber evadido el infierno, haber librado el infierno o haber evitado la aniquilación y entonces puedo vivir y ahí luego veo qué hago. No, hermanos, es vida eterna porque es el regalo de vivir eternamente con Dios. Así el ser acercado a Dios significa ser acercado al más excelso, absoluto y supremo todo bien. Y esa es la bendición gloriosa que disfrutarán aquellos de los de su derecha, como nos dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué son benditos esos de la derecha? Porque estarán con Él toda la eternidad. ¿Se acuerdan que el domingo pasado veíamos que los que están a su izquierda serán limitados de todo el bien en el infierno? Los que están en cambio a su derecha, al contrario, serán receptores de todo el bien que es la persona de Dios. No hay bendición más grande entonces que Dios mismo. Ni el cielo es bendición tan grande por sí mismo, solo Dios mismo. Por eso la esposa le anhela junto con el Espíritu cuando dice: ven, Señor Jesús, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que nos dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Le aman a Él, le anhelan. ¿Cuál esposa se está casando
porque ya está pensando en la mansión del esposo que tiene a donde la va a llevar. Y si fuera así, pues mejor ni se la lleva, porque no le ama a él, ¿cierto? Si él conoce todos los pensamientos, entonces no se la va a llevar. En cambio, esa esposa que le ama, la iglesia verdadera, ama a su esposo. No lo que le va a dar. Porque si las esposas o futuras esposas terrenales le dicen a su amado, yo solo quiero estar contigo, no le hace que sea debajo de un árbol. Porque el evangelicalismo de nuestro tiempo, que pretende ser la esposa del Señor, dice, no, yo voy, pero si me das las mansiones, si voy a andar saltando por las calles de oro, entonces sí voy. ¿Me explico? Amigo, si te parece mucho tiempo el que los cristianos pasan en la adoración a Dios, ¿cómo es que dices que quieres ir al cielo si en el cielo solo será adoración a Dios? 24 horas, bueno, en aquel no habrá tiempo, ni siquiera. Toda la eternidad adorando a ese hermoso ser. ¿Cómo dices que quieres ir al cielo si no puedes soportar un poco de Dios en la iglesia? Eso más bien manifiesta que no le amas, no te interesa. Y como alguien decía, ¿para qué quieres estar en el cielo? Si el cielo es Dios mismo. Pero no estás interesado en Dios ni en la religión y dices, no, yo, esas cosas no. Entonces, ¿qué esperas del cielo? Si el cielo es Dios mismo, el paraíso es Dios mismo. Eso es una incongruencia total. Dios tenga misericordia de ti. Oremos, hermanos, al Señor.